Fui una esposa infiel y acepté un chantaje en el trabajo. Terminé en un motel con mi amante y otra mujer para cumplir sus fantasías. Mi esposo nos descubrió en el acto, me expuso con fotos y me dejó destruida y sin vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Ángel, tengo 33 años y soy contador en una empresa mediana de la Ciudad de México. Siempre he sido metódico, discreto, de los que prefieren el control al riesgo. Mi esposo, Carlos, de 36 años, es supervisor de ventas en una multinacional de electrodomésticos, carismático, ambicioso y siempre rodeado de colegas. Nos casamos tras 5 años de una relación estable, de esas que parecen tranquilas por fuera, pero que, por dentro, guardan silencios difíciles de digerir. Durante mucho tiempo, fuimos la pareja modelo de la familia, sin peleas públicas, con un hermoso departamento en la Colonia del Valle y viajes planeados para cada festividad. Pero entonces algo empezó a morir dentro de mí, y nadie lo vio. No sé exactamente cuándo empezó, pero noté el desgaste el día que olvidó mi cumpleaños. No fue por malicia, sino por descuido. Llegó tarde, cansado, con la cabeza pegada al móvil, y me dijo, «Te debo la cena mañana». Sonreí, pero por dentro, me derrumbé. No era solo la cita. Era la acumulación de todo, la mirada apática, las conversaciones interrumpidas, el timbre automático a la hora de dormir. Empecé a notar cuánto se distanciaba emocionalmente, y cómo esto hacía crecer en mí una especie de resentimiento silencioso. No era un odio manifiesto. Era una fría indiferencia que se extendía a lo largo de los días. Los domingos, que antes eran nuestros días de cine y comida en el parque, se convirtieron en tardes silenciosas entre él viendo fútbol y yo, absorta en las hojas de cálculo de mi portátil. Cada vez que intentaba acercarse, me paralizaba. Sentía su tacto como si fuera el de una desconocida. Lo cierto es que ya había empezado a cerrarme sin darme cuenta, o quizá me estaba saboteando porque, en el fondo, algo dentro de mí quería salir de allí. Quería gritar, pero también quería salir corriendo. Y él no se dio cuenta. O fingió no darse cuenta. Me culpaba por ser fría, pero también me repugnaba ser siempre la que intentaba reavivar algo. Me cansé de enviar mensajes tiernos, sugerir salidas, prepararme para él y solo recibir un seco y aburrido «¿Te ves bien?». Cuando me preguntaba «¿Estás bien?», mi respuesta siempre era sí, porque me parecía inútil decir no. Ya no peleábamos. Lo que teníamos era el silencio incómodo de alguien a quien ya no le importas. Y eso dolía más que cualquier grito. En el trabajo, intentaba distraerme, fingiendo que todo estaba bajo control. Pero para entonces, empezaba a sentirme invisible. Mis compañeros seguían con sus vidas, y yo me quedaba con mis interminables informes y mi café frío. Empecé a cometer pequeños errores, algo que nunca me había pasado. Y esto solo aumentó mi frustración. No era solo el matrimonio, era la sensación de que me estaba desvaneciendo como mujer, como profesional, como persona. Llegaba a casa y ya no tenía ganas de desmaquillarme. Me tumbaba en el sofá con mi uniforme de trabajo, fingiendo estar agotada, pero era solo tristeza. Carlos también cambió. O quizás simplemente se rebeló. Dejó de hacer planes para los dos. Empezó a salir más con sus colegas, a asistir a happy hours que se alargaban hasta la madrugada. Le preguntaba con quién estaba y me decía, «Gente del trabajo, no los conoces». E incluso sin pruebas, eso me estaba carcomiendo. No sé si fue él quien empezó a distanciarse, o si fui yo la que me adelanté, pero ya no pertenecíamos juntos. Dormíamos en la misma cama, pero era como compartir una habitación de hotel con un desconocido. Y en el fondo sabía que no se trataba solo del fin del amor. Fue en esta etapa que todo empezó a cambiar de verdad, no de forma abrupta, sino como una fuga silenciosa que debilita las estructuras hasta el momento del colapso. No lo sabía, pero mi vida estaba a punto de caer en un lugar del que quizá nunca regresaría entera. Carlos seguía siendo mi marido en teoría, pero dentro de mí, algo ya se había roto. Y cuando una ruptura empieza desde dentro, es solo cuestión de tiempo antes de que toda mi vida se derrumbe. El error ocurrió un viernes gris, uno de esos días en los que hasta el café parece demasiado aguado. Estaba exhausto, con plazos inminentes y sin cerebro. Un simple cálculo en la nómina salió mal, creando un déficit que, de haberlo notado la gerencia, podría haberme costado no solo el ascenso, sino también el trabajo. Fue Emiliano, del departamento legal, quien se dio cuenta. Tenía 39 años, era arrogante, siempre vestía un traje impecable y tenía una mirada depredadora.
Al final de la jornada laboral, me llamó para hablar en el garaje del edificio, donde las luces parpadeaban y el silencio solo lo avivaba todo. Fue directo. O nos vemos fuera o le envío esto directamente a la junta. En ese momento, todo en mi interior se congeló. No cabía duda de lo que quería. Su voz estaba cargada de poder, y sabía que tenía la prueba. Intenté negociar, sugerí revisar los documentos juntos, propuse una corrección discreta, pero él solo sonrió, esa sonrisa de quien ya ha decidido la partida. No hay necesidad de armar un escándalo. Solo quiero hablar en un lugar más privado. Y así, temblando de vergüenza y miedo, acepté la invitación que sonaba más a una sentencia. Nos vimos esa misma noche, en un hotel barato, lo suficientemente lejos como para no despertar sospechas. Me sentí sucia, utilizada, pero también, extrañamente viva. Pensé que sería solo una vez. Que tendría que rendirme y se acabaría. Pero Emiliano no quería parar. La semana siguiente, me esperaba en el garaje con la misma mirada calculadora, como si ya me hubiera leído el pensamiento. Decía cosas como, eres mucho más inteligente de lo que pareces, o, tienes poder dentro de ti, solo necesitas que te provoquen. Y por absurdo que parezca, algo dentro de mí empezó a convencerse de ello. Por primera vez en mucho tiempo, alguien notaba mi existencia con tanta intensidad. Me miraban a los ojos. Me deseaban. Carlos no lo había hecho en meses. En las siguientes citas, ya no me sentía presionada. Empecé a elegir mi perfume con más cuidado, a intercambiar mensajes de texto con él en horario de trabajo, a reírme de chistes que ni siquiera eran graciosos. Me da vergüenza admitirlo, pero sentí una descarga de adrenalina que no había sentido en años. Cada vez que entraba en esa habitación de motel, dejaba atrás a la mujer olvidada de mi matrimonio y me convertía en alguien que, aunque fuera brevemente, tenía control sobre algo, o eso creía. Aún así, al llegar a casa, era como entrar en una realidad paralela, fría, silenciosa y llena de culpa. Carlos empezó a notar algo, pero nunca me lo preguntó directamente. Parecía que ya no le importaba, o quizás se había resignado. Llegaba tarde, se acostaba antes que yo o fingía. Yo dejaba el móvil boca abajo, evitaba el espejo e inventaba encuentros que nunca existieron. Con cada nueva mentira, la cuerda se tensaba. Y aún así, seguí. En parte por miedo, en parte por impulso y en parte por esa sucia sensación de ser notada. Emiliano decía que me entendía, que hombres como Carlos no sabían valorar a una mujer como yo. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Había días en que pasábamos horas juntos, como dos animales hambrientos. Emiliano era insaciable. Me poseía con una furia que no había sentido en años. Al salir de aquella habitación sofocante, sentía el cuerpo a punto de desplomarse. Había noches en que llegaba a casa con las piernas temblorosas, caminando despacio para no que se notara. Dije que era el cansancio del trabajo, pero mentía. Era el agotamiento físico de alguien que había sido poseída repetidamente por un hombre que no me amaba, pero que sabía exactamente cómo volverme adicta. Fue intenso, malsano, y lo dejé pasar. No era amor. Era una vía de escape. Una desesperación disfrazada de seducción. Pero lo que empezó como chantaje ya se estaba convirtiendo en adicción. Estaba jugando con fuego y fingí no ver el rastro de cenizas que dejaba atrás. Mi matrimonio, mi ética, mi propia imagen, todo se iba erosionando poco a poco. ¿Y lo peor? Todavía no tenía ni idea de lo profundo que me arrastraría esta historia. Después de las primeras semanas, las reuniones con Emiliano dejaron de ser un secreto sucio y se convirtieron en una especie de ritual. Empecé a esperar con ilusión sus mensajes, sus indirectas en el ascensor, las tardes en que la jornada laboral continuaba, solo para nosotros dos. Sabía qué decir, cuándo mirar y cómo hacerme olvidar que llevaba un anillo en la mano izquierda. Era adictivo. Pasé de ser la esposa invisible a convertirme en el centro del deseo de alguien. Y eso, aunque fuera incorrecto, alimentaba un vacío que Carlos había dejado abierto, o que quizás siempre había estado ahí. Con el paso de los días, mi mente empezó a justificar mis actos. Me convencí de que era una persona necesitada, de que un error en mi matrimonio no era motivo para cargar con una culpa eterna. De que Emiliano solo había sido el catalizador de algo que ya se estaba pudriendo. Carlos no entendía nada porque ya no le importa. Me repetía. Mis pensamientos se distorsionaron. Miraba a mi marido y veía a un extraño. Alguien que se había conformado, que había dejado de intentarlo, que me había perdido mucho antes de que yo cruzara la línea. Y eso,
De alguna manera retorcida, me hacía sentir menos culpable. Nuestro apartamento se convirtió en una zona neutral. No había discusiones ni afecto. El silencio era constante. Las comidas se hacían a horas diferentes. Los besos de buenos días desaparecieron y los abrazos se volvieron escasos. Algunas noches, veía a Carlos sentado en el porche, con la mirada perdida, bebiendo una cerveza como si el mundo entero hubiera perdido su color. Lo veía, pero no decía nada. Simplemente pasaba de largo. Me volví fría. Distante. Una extraña en mi propia casa. Incluso los olores me molestaban. Su desodorante, su café por la mañana, incluso el perfume que usaba desde el principio de nuestra relación. Emiliano, en cambio, me envolvió con palabras intensas y una presencia imponente. Me dijo que era brillante, que merecía algo más que una vida aburrida con un hombre aburrido. Empecé a creerlo. Empecé a fantasear con la posibilidad de empezar de cero, de dejarlo todo atrás y vivir una historia diferente. Una donde sería deseada, escuchada y tocada como mujer. Incluso imaginé viajar, mudarme a una nueva ciudad, empezar de cero. Todo parecía más vibrante con Emiliano, aunque en el fondo sabía que era un castillo de arena. La traición ya no era solo física, se volvió emocional. Ya no confiaba en mi propio corazón. Sonreí al ver el nombre de Emiliano en mi teléfono y puse los ojos en blanco cuando fue Carlos quien me envió un mensaje preguntándome si llegaría tarde. El contraste entre ambos era evidente. Uno me hacía sentir viva, el otro me recordaba todo lo que no quería ser. Empecé a responderle a Carlos con frialdad, evitando cualquier tipo de contacto íntimo. Si intentaba abrazarme, fingía tener dolor de cabeza, estar cansada o cualquier otra cosa. La verdad era, ya no lo quería. Pero aunque estaba convencida de tener el control, algo dentro de mí empezaba a desmoronarse. Me perdía, me alejaba de todo en lo que alguna vez había creído. Las noches en que Emiliano no podía verme se volvían vacías, y me sentía peor que antes. Era como si necesitara esto para seguir existiendo. Ya no era una cuestión de deseo, sino de dependencia emocional. Me estaba dejando llevar por una ilusión, mientras mi matrimonio se convertía en un cementerio de promesas incumplidas. Y, sin embargo, seguía adelante. Como si fuera imposible detenerme. Era un miércoles cualquiera, y todo parecía normal, o al menos la nueva normalidad que yo misma había creado. Esa tarde, les había dicho a mis compañeros de trabajo que tenía una reunión con un proveedor externo, algo que llevaba usando como excusa las últimas semanas. Emiliano me esperaba en el mismo hotel barato del centro, el mismo de siempre, con su arrogancia disfrazada de deseo y su aire de hombre poderoso. Me sentía paralizado, como si ya no tuviera frenos. Cada reunión era más audaz que la anterior. Y fue en esta confianza ciega donde llegó la caída. Esta vez, Emiliano me había convencido de probar algo nuevo. Dijo que quería que estuviera más relajada, más abierta, y trajo a una amiga suya, una morena tatuada de mirada provocativa y boca traviesa llamada Luisa. «Confía en mí», dijo. Dudé, pero la adrenalina me venció. Antes de darme cuenta, estábamos los dos en la cama, desnudos, a gatas, intercambiando caricias mientras Emiliano se turnaba. La habitación estaba calurosa, sofocante, llena de gemidos y olor a sexo. Nunca había estado en algo así, y en el fondo, algo dentro de mí sabía que esto estaba yendo demasiado lejos. Pero ya era demasiado tarde. Estábamos en medio de la escena cuando oímos el clic del pomo de la puerta. Al principio, pensamos que era la criada. Pero el sonido de la puerta al abrirse de golpe rompió cualquier ilusión. Carlos entró como un huracán. Llevaba una cámara, una de esas viejas y pesadas. No dijo ni una palabra enseguida. Empezó a tomar fotos. 1, 2, 3. Las linternas atravesaban la habitación como navajas. El pánico se apoderó de mí. Intenté cubrirme, alejarme de Luisa, de Emiliano, de todo, pero era como intentar despertar de una pesadilla que yo mismo había creado. Fue entonces cuando empezó a gritar. ¿Esto es lo que haces cuando dices que estás trabajando? Su voz sonaba como la de un poseso. Emiliano intentó cubrirse la cara, apartarse, pero Carlos lo apartó brutalmente. Entré en pánico. Intenté cubrirme con la manta, supliqué. Por favor, para. Pero no me oyó. Estaba en trance, una mezcla de ira e incredulidad. Sus ojos ya no eran los del hombre que me esperaba para cenar, que me compraba flores en citas al azar. Era un desconocido, un hombre destrozado por la más cruda traición.
Carlos avanzó hacia Emiliano. Ella le dio un puñetazo fuerte en la cara, y él cayó entre la pared y el sillón. El impacto fue agudo, brutal. Emiliano intentó levantarse, pero ya estaba medio desmayado, aturdido, inconsciente. Carlos temblaba. Me miró como si fuera un insecto. Tiró los papeles del divorcio sobre la cama. Firma. Ahora. O haré algo peor. Ni siquiera podía sostener el bolígrafo. Ella estaba desnuda, expuesta, con el rostro empapado en lágrimas y el corazón hecho pedazos. La vergüenza fue un tsunami que me ahogó. Intenté explicarle, pero ni siquiera me dio espacio. Me agarró el bolso, me arrancó el celular y lo tiró al suelo. Lo pisó. Luego fue a la puerta y llamó al gerente del hotel, gritando que había un hombre desmayado y una zorra casada cometiendo adulterio. La escena se convirtió en un circo. La gente se asomaba, los empleados estaban asustados, mi mundo se desmoronaba a cada segundo que pasaba. Carlos se marchó, dejando la puerta abierta, las luces encendidas y mi alma despojada de toda dignidad. Me quedé allí, arrodillada sobre la alfombra. Sucia, con el sabor metálico de la humillación en la boca. No sé cuánto tiempo estuve paralizada. Quizás minutos, quizás una eternidad. Cuando logré levantarme, Emiliano seguía aturdido, con la cara hinchada y sangrando. Luisa se vestía apresuradamente, sin decir palabra. Nadie me miró. Solo sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Que me atraparan no fue solo descubrir una traición, sino el colapso total de quien creía ser. Y allí, en medio del caos, lo peor ni siquiera había comenzado. Todavía estaba en shock cuando llegué a casa esa noche. El viaje en taxi del hotel a nuestro apartamento se sintió como un viaje interminable de vergüenza. Cada segundo del trayecto fue una tortura. Solo quería abrir la puerta, tirarme al suelo y olvidar que mi vida había implosionado. Pero cuando llegué, la llave no entraba. Cerré con llave. Lo intenté de nuevo. Nada. Después de unos minutos de confusión, me di cuenta. Carlos ya había cambiado las cerraduras. El edificio tenía portero 24 horas, pero no me dejó subir. Órdenes de tu marido. Me dijo que ya no vives aquí, dijo secamente. Me quedé paralizada. Mi primer impulso fue llamar a Carlos, pero mi número ya estaba bloqueado. Intenté acceder a nuestra cuenta conjunta a través de la app del banco. No pude. Mis tarjetas tampoco funcionaban. En menos de 6 horas, Carlos ya me había borrado de su vida con precisión quirúrgica. No gritó, no armó un escándalo, actuó. Me arrebató mi espacio, mi seguridad, mi dignidad. Con una frialdad aterradora, me hizo entender, sin decir nada más, que todo había terminado. Me senté en la acera frente a nuestro edificio, con la cara aún manchada de rímel corrido, sintiendo el verdadero peso de la palabra, ruina. Sin ningún sitio a dónde ir, llamé al único número que aún tenía guardado en el móvil, el de mi hermana menor, que vivía con nuestros padres en Cuernavaca. Se quedó atónita, pero me pidió que tomara el primer autobús. En la terminal, la gente me miraba con recelo. Llevaba el mismo vestido que había usado en el hotel, tenía los tacones rotos y la expresión de alguien que no había dormido en días. Todos los que me miraban parecían saber lo que había hecho. Era como si tuviera un cartel en la frente. Adúltera expulsa de casa aún no había llorado de verdad. Era como si mi cuerpo ni siquiera comprendiera que todo esto estaba sucediendo. Durante el viaje a Cuernavaca, mis pensamientos eran una mezcla de desesperación e incredulidad. Intenté racionalizar, convencerme de que Carlos había exagerado, de que podría haber resuelto las cosas de otra manera. Pero la verdad es que hizo lo que cualquier hombre en su posición haría, quizás incluso con más moderación que la mayoría. No solo reaccionó, sino que destruyó todo lo que sostenía mi ilusión de estabilidad. Creí tener el control de la situación, que podía manejar el caos, hasta que tomó las riendas y me dejó sin terreno. Y en ese momento, saber que tenía razón me dolió más que cualquier bofetada que me hubiera dado. Llegué a Cuernavaca poco después de las 2 de la madrugada. Mi hermana me recogió en la central de autobuses. No dijo nada en el camino. Solo me dio un abrigo y puso la radio a volumen bajo. Cuando entré en casa de mis padres, mi madre estaba en la sala, esperándome. Su mirada no era de enojo, sino de decepción. De esas que rompen cualquier defensa. Mi padre, Raúl, entró de la cocina, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Has destruido lo mejor de tu vida». No hubo más palabras. No las necesitaba. Quería gritar,
disculparme, dar explicaciones, pero solo pude llorar. Un llanto seco, doloroso y silencioso. Esa noche, me acurruqué en mi antigua habitación de adolescente. Las paredes aún tenían pegatinas que nunca había quitado, la cama seguía igual. Me tumbé boca abajo sobre la almohada, con el cuerpo temblando, y comprendí que Carlos había logrado lo que quizás fuera la peor forma de venganza, me había hecho sentir como si no existiera. No me había golpeado, no me había insultado en público, no había destrozado mis pertenencias. Había destruido mi identidad. En pocas horas, había dejado de ser mi marido y se había convertido en mi juez. Y la sentencia era clara: vivir con el peso de haberlo tirado todo por un hombre que ni siquiera había mirado atrás. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas naranjas de la habitación donde pasé mi adolescencia. Por un segundo, tuve la ilusión de que todo había sido una pesadilla. Pero entonces me vino el recuerdo de la habitación del motel, el grito de Carlos, la puerta cerrada, el celular roto. Me levanté lentamente, con el cuerpo pesado y la garganta seca. Mi madre, Teresa, estaba en la cocina preparando café, como siempre. Me miró, pero no sonrió. Simplemente sirvió la taza y me la acercó. Silencio absoluto. Nunca imaginé que el silencio de una madre pudiera doler más que cualquier regaño. Mi padre, Raúl, no apareció hasta después de las 9. Estaba sentado a la mesa, leyendo los titulares del periódico como si nada hubiera pasado. Me sentí invisible, más pequeña que nunca. Hasta que cerró el periódico lentamente, me miró y dijo: «Has arruinado lo mejor de tu vida». Fue como un puñetazo en el estómago. Raúl siempre había sido un hombre estricto pero justo. Estaba orgullosa de mi matrimonio, de la hija exitosa y bien casada, que podía presumir en las reuniones familiares. Y ahora era una fracasada que dormía gratis en mi antigua habitación, un fantasma de mí misma. Durante el resto del día, nadie habló del tema. Sabía que mi hermana había contado parte de la historia, pero no toda. Y la verdad completa era peor. La vergüenza flotaba en el aire, impregnando cada rincón de la casa. Me quedé encerrada en mi habitación, mirando las paredes e intentando comprender cuando todo había salido mal. Impulsivamente, llamé a Carlos. El teléfono sonó y sonó, hasta que saltó el buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. Envié un mensaje. Me bloquearon. Eso me destrozó. Su indiferencia dolió más que cualquier arrebato de ira. Carlos no gritó. Me borró. Lloré como nunca en mi vida. No era solo arrepentimiento. Era un duelo silencioso, por algo que yo misma había asesinado. Pensé en escribir una carta, en viajar a Guadalajara, donde sabía que él estaba ahora. ¿Pero con qué cara? ¿Con qué dignidad? Me habían pillado haciendo trampa, me habían expuesto, me habían humillado. Y Carlos no era de los que arman un escándalo sin motivo. Si me había excluido, era definitivo. Y lo peor era saber que, en todo esto, él nunca fue el villano. Yo era la villana. La mujer a la que amaba, en la que confiaba, a la que acogía, se había convertido en una extraña a la que ya nadie quería defender. Mi madre finalmente me habló esa noche. Me llamó a su habitación, me sentó a su lado y me dijo con voz entrecortada: «Te crié para ser mejor que esto». Eso fue todo. Pero fue suficiente para destrozarme. No gritó, no me juzgó, pero tampoco me perdonó. Fue pura y descarada decepción, cruzando la habitación como una ráfaga de aire frío. Me tomó de la mano, pero no con cariño. Solo con firmeza. Y comprendí, allí encontraría refugio, pero no aceptación. Porque, para mi familia, me había convertido en el tipo de mujer que mi madre se había pasado la vida enseñándome a no ser jamás. Quedarme en esa casa era como vivir dentro de un espejo roto. Cada rincón reflejaba una versión destrozada de mí misma. La hija que me había decepcionado, la esposa que me había traicionado, la mujer que se había perdido a sí misma. Y lo peor era que, incluso allí, sintiendo vergüenza y abandono, seguía preguntándome si Emiliano pensaba en mí. Me daba asco. ¿Cómo podía extrañar a alguien que me había hundido en el abismo? Pero era cierto. Mi corazón estaba destrozado. Y sabía que, a partir de entonces, cada día sería una nueva lucha contra mí misma. Me tomó 3 días poder mirar a mis padres a los ojos y contarles todo. Ya no podía seguir viviendo en esa casa como una sombra, esperando a que el tiempo hiciera el trabajo sucio. Me senté con ellos en el porche al anochecer,
En uno de esos momentos en que el aire parece más ligero que la tensión que me agobia. Respiré hondo y empecé. Les conté sobre el error en la nómina, sobre el chantaje de Emiliano, sobre cómo todo empezó por desesperación y se convirtió en adicción. Mis padres escucharon en silencio. Ni una interrupción. Ni un suspiro. Solo sus ojos fijos en mí, esperando el final de esa confesión. Le conté todo. Sin florituras. Le hablé de las reuniones en el hotel, del amigo que Emiliano había traído, del momento en que me pillaron con las manos en la masa. Le dije que Carlos había reaccionado con frialdad quirúrgica, que me había dejado sin nada, que había cambiado las cerraduras y me había borrado como si nunca hubiera existido. Mi madre lloró en silencio. Mi padre se quedó de pie con las manos juntas y la mandíbula apretada. Cuando terminé, el silencio era tan pesado como la historia misma. Y entonces llegó la frase que nunca olvidaré. Cambiaste a un hombre que te respetaba por alguien que te usaba como un juguete viejo. Mi padre no gritó. Pero cada palabra que decía era un disparo. Mi madre preguntó con voz temblorosa, ¿y a ti? ¿Te gustaba? Y no supe qué responder. Porque eso era lo que más me dolía. No me gustaba. Nunca quise a Emiliano. Me involucré por necesidad, por desesperación, por escapar. Quería sentirme deseada, importante. Irónicamente, terminé siendo descartada por todos. Me sentí estúpida, utilizada, desfigurada. Una mujer que confundía el abuso con atención. Que confundía la manipulación con el romance. Que cambió una casa por una habitación de motel. Y entonces lo comprendí. Emiliano nunca me vio como una persona. Solo como una conquista fácil en la oficina. Mi padre se levantó, fue a la sala y regresó con una foto enmarcada de mi boda. Me la entregó y me dijo, ¿recuerdas esto? Fue el día más feliz de mi vida. Estaba radiante y Carlos estaba orgulloso, con una amplia sonrisa, como si tuviera el mundo en sus brazos. Mi padre continuó, él te amaba, Ángel. Destruiste a este hombre. Y no hay manera de arreglarlo. Quería desaparecer. Ningún castigo parecía suficiente. Ninguna disculpa parecía capaz de reparar el daño que había causado. Me quedé allí, mirando la foto, y sintiendo que la mujer de ese día nunca volvería a existir. Mi madre intentó consolarme con un abrazo, pero incluso su cariño era diferente. Era como si ahora existiera una barrera invisible entre nosotras. Como si la hija que había criado se hubiera extraviado en un camino sin retorno. Sabía que estaba allí por compasión, sin merecerla. Y eso también dolía. No me echaron. No me juzgaron a gritos. Pero la decepción era constante, todo el tiempo, en cada plato servido en la mesa, en cada mirada que evitaban en el desayuno. Y ese tipo de silencio es más cruel que cualquier castigo. Esa noche, sola en mi habitación, miré al techo e intenté comprender en qué momento me había convertido en esta versión de mí misma. Sabía que Carlos tenía todas las razones para odiarme. Y, aún así, aún deseaba que llamara, que dijera algo. Pero lo que más me dolía era saber que, aunque algún día me perdonara, nunca me miraría de la misma manera. Porque el perdón no es sinónimo de reconciliación. A veces, es solo la señal del fin. 2 días después de llegar a Cuernavaca, recibí una llamada de la directora de recursos humanos de la empresa. Fue demasiado amable para decirlo, lo cual ya era mala señal. Necesitamos hablar en persona, urgente. Tomé el autobús de regreso a Ciudad de México con un nudo en el estómago. El edificio donde pasaba todos los días ahora se sentía hostil. La gente en el pasillo me miraba con una mezcla de lástima y juicio. Las conversaciones se interrumpieron al pasar. Entré a la oficina de la directora y me encontré con 3 personas esperándome, incluyendo a un abogado del departamento legal. Ni siquiera tuve que sentarme para entender lo que estaba a punto de suceder. Me interrogaron durante casi 1 hora. Preguntaron por Emiliano, sobre las reuniones fuera del horario laboral, sobre el desfalco que había estado cometiendo con acceso a documentos fiscales. Descubrieron todo. Incluso que usaba información interna para chantajear a otras mujeres de la empresa, y que yo era solo una de tantas. Al ver mi reacción, no dudaron de mi implicación emocional. La diferencia es que, a diferencia de los demás, me dejé llevar. No me resistí. No lo denuncié. Firmé mi renuncia allí mismo, sin discutir. Me dieron una pequeña indemnización por despido para evitar una demanda laboral. Y punto. Fin. Emiliano fue arrestado 3 días después, acusado de acoso y corrupción interna.
Varias empleadas presentaron pruebas, mensajes e incluso grabaciones. Algunas lloraban, otras gritaban. Yo permanecí en silencio. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que había hecho. Aunque al principio fui víctima, me convertí en cómplice al continuar, al guardar silencio, al involucrarme con él por voluntad propia. Cuando su imagen apareció en el periódico, mi nombre fue vinculado a algunos grupos internos. Me apodaron la contadora de escándalos. Nadie me defendió. Nadie quería escuchar la otra versión. Y, francamente, yo tampoco lo merecía. Carlos demandó a la empresa por negligencia y omisión. Y, para mi sorpresa, ganó. Recibió una indemnización generosa. Afirmó que el ambiente laboral permitía que su esposa fuera acosada y manipulada, y los abogados lo demostraron con capturas de pantalla y testimonios. No me citaron a declarar. Me ignoraron. Su nombre fue limpiado. El mío fue borrado. Las redes sociales donde publicaba sobre mis logros ahora estaban llenas de mensajes indirectos y gente que me eliminaba. El círculo social que había construido durante años se desvaneció. De repente, solo era la adúltera despedida por escándalo. Regresé a Cuernavaca con la sensación de llevar una lepra invisible. Incluso mi hermana, que antes había intentado animarme, empezó a distanciarse. Mis padres evitaban hablar del tema. Con cada nueva noticia sobre el juicio, el arresto de Emiliano, la victoria de Carlos, me encogía aún más. Su nombre crecía, el mío se desvanecía. Ya no era contadora, ni esposa, ni una mujer respetable. Solo era una carga. Alguien a quien todos toleraban por obligación familiar. Y lo peor, sentía que había merecido cada segundo de esa caída. Intenté buscar otro trabajo, envié currículums, hablé con antiguos compañeros. Silencio. Las miradas de la gente decían más que las palabras. ¿De verdad crees que te vamos a contratar después de lo que hiciste? Y en el fondo, ni siquiera los culpo. Me convertí en un fantasma de oficina, un nombre que se susurraba en los pasillos, una historia que nadie quería repetir. Una reputación, una vez manchada, nunca se puede limpiar. Y sin trabajo, sin Carlos, sin futuro, solo me quedaba el peso de lo perdido. Carlos se fue sin mirar atrás. Un primo suyo me contó que se había mudado a Guadalajara, había conseguido trabajo en una empresa exportadora, había comprado un departamento con vista al Parque Metropolitano y había conocido a otra mujer. Morena, elegante y también ejecutiva. El tipo de mujer que probablemente siempre había querido a su lado. Alguien que no lo engañara en moteles baratos ni le arruinara la vida. No me sorprendió. Carlos siempre había tenido carisma, determinación y presencia. Era solo cuestión de tiempo para que lo reconstruyera todo desde cero. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras él empezaba de cero, yo me hundía. Seguía desempleada, viviendo en mi vieja habitación rosa de adolescente, viendo el mundo por la ventana. Dormía demasiado o no dormía. Comía mal. Evitaba los espejos. Ya no era mujer, ni profesional, ni siquiera una verdadera hija. Era una carga. Un fantasma en casa de mis padres. Intentaba fingir que me estaba recomponiendo, pero la verdad es que cada día era un paso más profundo en el abismo del arrepentimiento. Carlos me excluyó por completo, y lo acepté en silencio. No hubo más peleas. No hubo más súplicas. Solo distancia y desprecio. Fui a buscar mis últimas cosas a su apartamento, acompañada de mi hermana. Carlos me recibió como si fuera de la compañía eléctrica, formal, seco, frío. Ya le daba la mano a su nueva esposa. Ella se sentó en el sofá mientras él me entregaba 2 cajas. No hubo discusión ni preguntas. Solo silencio. Lo único que dijo fue, hay una carpeta con documentos abajo. Cógela y cierra la puerta cuando salgas. No me miró a los ojos. No me llamó por mi nombre. Fue como si nunca hubiera existido. Eso me destrozó más que cualquier grito. Después de eso, borré su número de mi teléfono. No por obligación, sino por vergüenza. No quería más contacto, ni mensajes, ni disculpas. Y yo, no tenía nada más que decir. Sentía que aunque me hubiera arrodillado frente a él, llorando, suplicando, nada habría cambiado. Porque Carlos no era de los que guardan rencor, era de los que cierran la puerta y siguen adelante. Y esa indiferencia fue lo que más me dolió. Saber que no me odiaba, que no hablaba de mí. Simplemente me había borrado como si nunca hubiera formado parte de su vida. En redes sociales, vi fotos nuevas,
él sonriendo en eventos, viajando, reconstruyendo su vida. Mientras tanto, me convertí en una versión aburrida de lo que una vez fui. Evitaba salir de casa para que no me reconocieran y no soportaba oír mi nombre en público. Conocidos que antes me admiraban ahora cruzaban la calle. Me convertí en un símbolo de lo que nadie quiere ser. La mujer que destruyó su matrimonio y lo perdió todo por un hombre que solo quería aprovecharse. Y lo peor de todo, por decisión propia. Ya no había una víctima en mí. Solo una consecuencia. Hoy, Carlos es un recuerdo doloroso y lejano. Pero la mirada que me dirigió el día que me atraparon, y luego el día que nos despedimos, esa mirada me acompaña en cada sueño, en cada silencio. Era la mirada de alguien que una vez te amó con todo lo que tenía, y ahora solo ve vacío. Y yo merecía cada segundo de esa ausencia. Porque cuando destruyes a alguien por dentro, a veces el castigo no viene con gritos ni venganza. Viene con silencio. Un silencio que dura para siempre. Hoy vivo como si cargara con una condena invisible. Me despierto cada día con la sensación de que algo me oprime el pecho, y no es físico, es culpa. Una culpa que no me abandona ni siquiera al dormir. Miro hacia atrás y me pregunto cómo dejé que todo llegara a ese punto. Cómo me dejé manipular, engañar y arrastrar hasta el fondo por un hombre como Emiliano. Pero la verdad es que solo mostró lo que ya estaba roto dentro de mí. Y fui débil. Fui egoísta. Traicioné al único hombre que me amó de verdad. Y ahora, lo pago sola. Carlos no solo me dejó. Me borró. Me anuló por completo. Las fotos del incidente se adjuntaron al proceso de divorcio. Ni siquiera intenté impugnarlo. ¿Qué podía decir? ¿Que fui víctima de mí misma? ¿Que fui estúpida, ciega, imprudente? Esas imágenes, mi cuerpo expuesto, la sorpresa en su rostro, Emiliano en el suelo, se convirtieron en la prueba viviente del peor momento de mi vida. Y, gracias a eso, mi reputación quedó enterrada para siempre. Ni siquiera el barrio donde vivíamos me soporta. La gente que antes me saludaba ahora cruza la calle para evitar mi mirada. Mi familia, aunque no me echaron, nunca volvió a ser la misma conmigo. Las cenas silenciosas, las miradas de reojo, la ausencia de mención de mi pasado. Todo esto me recuerda, día tras día, que decepcioné a quienes más me querían. Me convertí en el ejemplo de lo que no se debe hacer. La historia que mis tías susurraban como advertencia. La mujer que lo cambió todo por nada. Que se destruyó sola. Que lo tuvo todo en sus manos y lo desperdició por vanidad y necesidad. Me convertí en un recordatorio constante de que algunas decisiones son irreversibles. Carlos siguió adelante con su vida. Reconstruyó, prosperó, volvió a amar. ¿Y yo? Estaba atrapada en el tiempo. La mujer que conoció se perdió en el espejo del motel barato. Hoy, me miro y no veo nada. Ni luz, ni propósito. Solo arrepentimiento. Y el arrepentimiento no reconstruye nada. Solo desmorona lo poco que queda. Intento mantenerme en pie, busco terapia, leo, escribo, pero nada puede devolverme lo perdido. Porque no solo perdí a un hombre. Fue mi reflejo, mi identidad, mi dignidad. A veces sueño con Carlos. No me dice nada. Solo me mira. Esa misma mirada del final, vacía, dura, definitiva. Me despierto llorando, con la cara mojada, y con la sensación de que nunca me perdonarán. Y quizás no debería. Porque hay errores que no se borran con el tiempo. Hay heridas que no sanan. Y hay ausencias que se convierten en parte del aire. Carlos ganó. Salió victorioso, y con razón. Yo era el villano de nuestra historia. Y hoy, solo soy el narrador de lo que podría haber sido, si hubiera tenido el coraje de decir no antes de dar el primer paso hacia el abismo. Quizás nadie sepa todo esto. Quizás a nadie le importe. Pero si alguien está a punto de hacer lo que yo hice, si se siente solo, invisible, tentado, por favor, piénselo 2 veces. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo. Daría lo que fuera por deshacer aquella tarde en que dije que sí al chantaje. Pero no puedo. Solo puedo vivir con lo que queda, y con la carga de ser recordada como la adúltera que lo perdió todo. ¿Y tú? ¿Crees que alguien como yo merece una segunda oportunidad? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más personas y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos informes de traición, venganzas. Hasta la próxima historia.